Ir con el tema de daños en el derecho del consumo y bueno, ya el miércoles vamos a ver otro tema diferente. Antes de arrancar, me gustaría saber si ustedes ya tienen alguna aproximación a esta materia, ¿la han visto en alguna otra asignatura o es para todos la primera vez que tienen una aproximación a lo que es el derecho del consumo? Sí, No, Carlos. ¿sabes? Profe, tú sabes que yo quise leer de un libro de Mariño Ujú. que tengo y me pasó de que no está el capítulo 9 donde, donde está el tema ese justamente. Mm, Este, se termina en el capítulo 8. No sé si es una cosa general, porque a mí ese PDF me lo pasaron y miré en el drive que tenemos y tampoco tiene. No sé, digo, yo por lo menos lo pensaba leer hoy antes de la clase, me levanté temprano, pero no pude por ese temita. Eso no sé decirte si sí o si no, porque desconozco cuál es el PDF que están manejando. Lo que sí les puedo decir es que en el libro el capítulo está, en todo caso, revisen. No sé si algún otro compañero tuvo el mismo problema o tiene la Sí, sí, solución. claro, me imagino que en el libro debe estar, lo que pasa Mm, que me bajaron un PDF y Claro. publicaron uno que es del Tratado de Mariño, justamente, pero el último capítulo no está, el 9. Sí, con toda seguridad está incompleto. Pero de última, si pueden, pasan por la biblioteca, lo miran y bueno. Analía, Sí, yo, por ejemplo, lo di, calculo que unos cuantos también, en Derecho Informático, lo mira. vimos, y también lo di en alguna otra materia, o sea, conocimiento y haber leído la ley, sí, ya lo había visto. En Derecho Informático lo dimos bastante a detalle. Buenísimo, entonces me van a ayudar bastante. ¿Y Patricia? Sí, iba a decir eso, iba a decir que en obligaciones también lo vimos un poco Bien. en el semestre pasado, la ley que lo regula, el elemento objetivo, el subjetivo, etcétera. Bien, genial. Buenísimo. Además de la bibliografía que estaba comentando Carlos, es importante que tengan presente que hay un libro muy bueno de la profesora Dora Safir que se fue reeditando conforme pasaron los años. Creo que la última edición fue el año pasado, el anterior, que también está bastante completo. Es como un análisis exegético de la ley, o sea, va comentando artículos y bueno, puntos importantes. Así que bueno, con esas dos bibliografías más o menos van a tener para interiorizarse bastante en el tema. Em, el tema del derecho al consumo, como ya saben, es un tema que es bastante amplio y bastante importante y realmente entendemos que en dos clases lamentablemente no es suficiente para que ustedes logren entender a cabalidad cómo funciona este sistema, sino más bien ver como un panorama general. Em, también a título informativo y para que sepan, la mayoría de los países del mundo, en realidad, derecho al consumo es una materia aparte de un semestre o incluso un año o incluso más. Entonces, bueno, se podrán imaginar que en dos clases vamos a andar como sobrevolando los temas. Pero para que tengan un poco claro cuál es la orientación que vamos a seguir, lo que vamos a ver en estas dos clases es principalmente, en primer lugar, una introducción y aspectos generales a lo que es el derecho al consumo, que lo vamos a empezar a ver ahora en unos minutos. Después vamos a analizar algunos conceptos claves de la ley 17.250, la ley de relaciones de consumo, ¿sí? Para que tengan bien presente conceptualmente y bueno, cómo funcionan estos conceptos en el marco de la normativa. Luego vamos a analizar el hecho dañoso en el marco del derecho de daños a consumidores y usuarios, las acciones que la normativa habilita, la atribución de responsabilidad y por último la prescripción y caducidad. Esto es básicamente lo que vamos a recorrer en estas dos clases. Como el profesor Hugo Díaz ya les comentó en alguna clase, el sistema de derecho de daños a consumidores y usuarios es un sistema que tiene reglas propias que no se asemejan estrictamente ni a la responsabilidad contractual ni a la responsabilidad extracontractual. Entonces, en ese sentido, yendo al esquema más macro que ustedes ya conocen del sistema de derecho de daños, que ya trabajamos bastante en el curso, en tanto sistema jurídico que tiene por objeto la prevención, reparación y punición de los daños, vamos a encontrar diversos subsistemas. En primer lugar, ¿qué subsistema encontramos que ya trabajamos?
El El- de El de la responsabilidad responsabilidad. civil. Ahí va, Dale. las dos están bien. El de la responsabilidad contractual, el subsistema de la responsabilidad extracontractual. Luego vamos a encontrar el subsistema de la responsabilidad por daños al consumidor, que es lo que vamos a empezar a analizar hoy. Y por último, otros subsistemas diferentes y particulares, como es el de daños ambientales, el del SOA y demás, que también van a tener alguna clase especial. Esto para que logren entender y visualizar en el marco teórico que ustedes ya manejan, que como les dije al comienzo, es un sistema con reglas propias que no es ni el subsistema de responsabilidad contractual ni el de responsabilidad extracontractual. Conceptualmente, Mariño, por ejemplo, no es para que estudien de memoria la definición, sino para que podamos empezar con un concepto claro de lo que estamos hablando. Define a este subsistema de derecho de daños a consumidores y usuarios como un conjunto de normas interrelacionadas que rige las relaciones de consumo entre los proveedores, por una parte, concepto que vamos ahora a analizar, y los consumidores y usuarios por otra. Luego, en las distintas bibliografías ustedes van a poder encontrar otras definiciones, pero bueno, me pareció que esta era la más clara, lineal e ilustrativa. Pero antes de empezar a analizar el marco normativo, me interesaría preguntarles a ustedes, para ya poder empezar el tema haciendo alguna reflexión, ¿por qué les parece que es importante que exista una regulación en materia de consumo? Los escucho. Sí, Eh, Se me ocurre, será por el tema de que en las relaciones de consumo, por lo general, los contratos son de adhesión, entonces el consumidor se encuentra en una situación de desigualdad con el proveedor. ¿Mm? Patricia. Iba a decir eso y además que, y más ahora que vivimos en una globalización donde todos estamos comprando constantemente por internet, por esto y por lo otro, darle una protección a esa otra parte es importante porque vivimos comprando cosas todo el tiempo. Bien, ¿y Valeria? Buen día. Buen día. Es una cuestión de garantías, ¿no? La ley de relación de consumo lo que hace es otorgar garantías y a las partes involucradas. Por lo que entiendo, en otros lugares solo se habla de derecho del consumidor, pero sin embargo nuestra ley hace referencia a la relación de consumo, otorgándole derechos y obligaciones o garantías a las partes involucradas. Y por otro lado, como la necesidad de la existencia de esta disposición normativa, teniendo en cuenta la complejidad de las relaciones, lo que decía Patricia, cada vez más las relaciones se complejizan, ahora tenemos todo el mercado, la compra a través de internet y demás, entonces como la necesidad de, bueno, de saber dónde estamos parados a la hora de Bien, o de vender. Gracias. buenísimo, Valeria. ¿Y Jessica? Es una forma de protección para la parte más vulnerable, que sería la parte del consumidor. Bien, buenísimo. ¿Y Carlos, algo más? Y ya con eso seguimos. Sí, me adhiero a todo lo que dijeron los compañeros y le agrego que la importancia del tema está marcado en el capítulo 1 de la ley 17250, donde dice Sí. que la ley es de orden público. Eso Bien. está dando gran parte de la importancia, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver. Bueno, bien. Todo lo que dijeron está muy bien, está correcto, se aproximan bien al fundamento del tema que estamos viendo. Simplemente una precisión que me quedó ahí de lo que comentó Analía al comienzo, tiene que ver con, si bien es cierto que la mayoría de las relaciones de consumo, o buena parte de ellas, se perfeccionan o se llevan a cabo mediante contratos de adhesión, no podemos asimilar lo que es un contrato de consumo a un contrato de adhesión, ¿sí? Digamos, no son sinónimos, no podríamos asimilar el contrato de consumo al contrato de adhesión, ahora vamos a ver por qué. Sí, es verdad, y ustedes ya lo conocen, no hace falta venir a la facultad, sino que lo conocen a partir de una constatación práctica que la mayoría de las relaciones de consumo comienzan con un contrato de adhesión, pero no necesariamente son sinónimos.
Volviendo ya a los fundamentos que ameritan la regulación en relaciones de consumo, la doctrina señala varios, principalmente, como ustedes ya comentaron, la existencia de un desequilibrio entre proveedores y consumidores que se determina por una disminución de la posición de quien adquiere o utiliza productos y servicios en el marco de, bueno, una oferta masiva, basada en técnicas de marketing y de venta complejas, ¿sí? También se advierte lo que tiene que ver con la vinculación del consumidor y o usuario con sistemas expertos de provisión de servicios o productos cuyo funcionamiento total o completo en realidad se desconoce por estos partícipes del mercado. Bueno, la publicidad de la oferta, debilidad del consumidor, que hace que la autonomía, en definitiva, no sea bilateral en la manera que la conocemos en la contratación clásica y tradicional del derecho privado. Y por último, y no menos importante, un deber subyacente del Estado, en tanto regulador, que debe garantizar la protección de los consumidores y usuarios mediante el dictado de las leyes correspondientes que exijan, no solo exhorten, sino que exijan a los proveedores a adherirse a ciertos principios y normas vinculadas a la buena fe, la información, la igualdad, la lealtad en el mercado y demás. Antonio, Buen día, profe, ¿cómo está? buen día, ¿qué tal? No, vivimos en un mundo moderno y realmente la producción mercantil capitalista es bastante importante. Por lo tanto, los productos defectuosos son bastantes también. Entonces, también hay en la ley de defensa del consumidor, cuando se viola un derecho económico, a veces es importante, ¿no? De empresas con Ujú. empresas también. También está el tema de empresa con empresa, ¿no? Todo Al eso consumidor. lo vamos a Bien. ver. Lo vamos a ver, Claro, vamos y a ahí, ver. ok, ok, y ahí la empresa con empresa, y bueno, y ahí está, hay un perjuicio importante. Entonces la ley te da un respaldo importante para poder presentarte, y bueno, y cuando un derecho es violado, el Estado tiene que, de que ver el error, y bueno, uno puede reclamar, ¿no? Profe, es eso. Gracias. Bien, perfecto. Todo eso ya lo vamos a empezar viendo. El tema de los productos defectuosos es como un subcapítulo en la preparación del tema que tenemos para ustedes. Y el otro punto que comentaba Antonio, de lo que es el llamado consumo empresarial, si se admite o no, también lo vamos a ver. Pasando entonces a la función de este subsistema, además de la función general, preventiva, reparatoria y punitiva, que tiene todo el sistema de derecho de daño, sí, esto no es una particularidad exclusiva de este subsistema, sino que es algo que ustedes ya conocen a nivel general, podría sostenerse que el derecho de consumo, como ya pueden inferir de lo que venimos diciendo, se orienta a obtener una situación igualitaria entre las partes de una relación de consumo, y en ese sentido pretende equilibrar, al menos por la vía normativa, porque después lo que pasa en los hechos o no, y cómo es el impacto de la norma en la sociedad además, es otra cuestión, pero pretende equilibrar por vía normativa a las situaciones jurídicas de estos dos partícipes en la relación de consumo. En cuanto a los aspectos generales del marco normativo, como ustedes ya adelantaron muy bien, el derecho del consumo y concretamente el subsistema de derecho de daños a consumidores y usuarios se encuentra mayormente concentrado en la ley 17.250, ley que va a ser muy importante tanto a nivel teórico como práctico cuando ejerzan la profesión, que es la ley de relaciones de consumo y defensa del consumidor. Y también tenemos el decreto reglamentario de esta ley, que es el 244 del 23 de agosto del 2000. A modo antecedente, solo para que lo sepan, porque en realidad ya está derogada, tenemos la ley 17.189, actualmente derogada por la ley 17.250. Pero la profesora Zafir, que es realmente una referente en materia de lo que es el estudio del tema, sostiene, y creo yo que con acierto y con buen criterio, que en definitiva, más allá del marco normativo, que repito, está integrado por principalmente la ley 17.250, su decreto reglamentario 244 del 2000 y en forma supletoria las normas del Código Civil,
la materia contiene una regulación interdisciplinaria. ¿Interdisciplinaria por qué? Porque concierne a la materia civil, obviamente si no, no lo estaríamos dando en este curso, a la materia comercial, a la materia administrativa y a la materia procesal. Esto último en virtud de las estructuras, bueno, procesales que prevé la ley. A nivel constitucional, es importante también saber, a partir de un análisis partiendo de la norma de mayor jerarquía, que Uruguay no tiene una referencia expresa, o sea, una referencia a texto expreso en la Constitución en referencia a la protección del consumidor y del usuario, como sí sucede en otros países, por ejemplo, en Argentina y en Brasil. En Uruguay no tenemos en la Constitución una mención expresa al derecho del consumo, ni tampoco un mandato específico, es decir, un mandato a texto expreso, a legislar sobre este tema. Sin perjuicio, se ha entendido que esta obligación de legislar emerge de lo que es los derechos fundamentales inherentes a la persona humana y a través de una interpretación del artículo 72 de la Constitución, como tantas otras cosas que no tienen una regulación a texto expreso en la Constitución. Y a nivel de instrumentos internacionales, este tema también ha sido atendido, por supuesto, y siendo Uruguay miembro de las Naciones Unidas, su deber de legislar también proviene de ciertas directrices de la ONU, principalmente del año 1985, que imponen al Estado desarrollar prácticas referentes a la protección del consumidor. Y más o menos con este panorama es cómo se conforma el marco normativo en la materia que estamos estudiando. Por supuesto, cualquier duda que van teniendo van levantando la mano sin inconveniente. Yo ahí trato también de mirar el chat y lo que dije fue que involucra la materia civil, comercial, administrativa y también procesal. ¿Valeria? Sí, que yo estuve viendo y le agregaba el decreto número 167 del 2021 que regula el comercio electrónico. Sí, Y también. hace referencia, o sea, dice como que haciendo referencia a la ley 7250, pero amplía o hace específica alusión al comercio electrónico y también plantea que se desprende del reglamento número 3719 por algo que es por ser parte del Mercosur, pero ahí no entendí, o sea, no entendí esa disposición normativa, pero se vinculaba al decreto 267/021. No, lo que debe suceder es que en el marco del Mercosur también se dictan ciertas normas que son vinculantes para los miembros de esa comunidad económica específica y a raíz de eso se deben introducir ciertas previsiones a la normativa interna. Pero está muy bien la apreciación porque sin dudas el comercio electrónico es algo bien, bien importante en la actualidad. Zafir, para los que vayan a leer el libro, sostiene que tener una regulación, perdón, en materia de relaciones de consumo es beneficioso para varias partes, no solo para el consumidor. Obviamente sí para el consumidor, porque se crean mecanismos de tutela de sus derechos. Vamos a ver que la norma es una norma de carácter tuitivo, no sé si conocían esa palabra, tuitivo, proteccionista del consumidor, pero también beneficia a los proveedores, porque indirectamente se logra la lealtad comercial. Beneficia al Estado, porque por medio de la regulación se pueden perseguir la aplicación práctica de ciertos valores importantes para la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, tratar de procurar por la vía normativa una sociedad justa que defienda ciertos derechos importantes como la salud y la seguridad, y por supuesto cumplir un mandato constitucional que incluso podría entrar por la vía del artículo 72, que eso no es menos importante. Y por último, beneficia también a los aplicadores del derecho porque da un problema práctico que les puede pasar en su vida cotidiana, cuando egresen de la facultad, van a tener un marco normativo específico y armónico en la materia que les permita resolver esas situaciones. Y ahora ya directamente vamos a pasar al análisis del texto normativo. Si no tienen ninguna duda adicional de este pantallazo general, sin perjuicio de que, como siempre, les recomendamos que profundicen en la lectura
mucho más en esta materia que creo que no van a volver a ver más en profundidad después de lo que veamos en este curso. Todos tienen la ley a mano, si no, la buscan en Info, actualizada, para poder ir siguiendo la clase. Y yo la bajé recién, profe. Buenísimo, la buscan ahí en la compu, en el celular. Y mientras tanto yo voy a poner a cargar mi computadora, les doy un minuto para que vayan buscando la normativa. Bueno, bien, volvemos. El artículo 1, que ya por ahí algún compañero lo había mencionado, ¿qué nos dice? ¿Quién me ayuda un poco con la lectura? Y vamos desglosando las principales características de esta ley. Lo leo, ¿querés? ¿Sí? Adelante. Dice, la presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las relaciones de consumo, incluidas las situaciones contempladas en el inciso segundo del artículo cuarto. En todo lo no previsto en la presente ley será de aplicación lo dispuesto en el Código Civil. Bien, empezamos por el final, reiterando algo que ya les comenté hace unos minutos, en cuanto a la aplicación supletoria del Código Civil en lo no previsto. Y yendo al inciso primero del artículo 1, lo primero que advertimos y que salta a la vista es que esta ley es de orden público, lo cual supone consagrar ¿qué cosa? A nivel práctico, que ustedes ya supongo manejan muy bien. Carlos. La irrenación, ay, no me sale la palabra, que no se puede renunciar a los derechos Bien, que consagran. bien, y Analía lo mismo, me imagino. Que no se puede pactar en contra de esa ley. Exacto. Que la ley sea de orden público implica consagrar su inderogabilidad o indisponibilidad por voluntad de los particulares, ¿sí? Los interesados no se pueden apartar de sus disposiciones y sustituirlos por otra, ¿sí? Y es una inderogabilidad que se vincula a todas sus disposiciones. Esto significa, por ejemplo, que mediante un contrato perfeccionar en el marco de una relación de consumo, los particulares no podrían establecer condiciones más favorables para el proveedor, por ejemplo, o eximentes de responsabilidad que contravengan lo previsto en esta ley. Y esto es bien importante. Creo que de todos modos es algo que la mayoría de ustedes ya de algún modo u otro pero bueno, es lo primero que surge cuando leemos la ley, vemos la jerarquía que el legislador pretendió darle a este punto y por ende corresponde que vamos a dar un comentario sobre el mismo como ya lo hicimos. Y en cuanto al ámbito de aplicación, el mismo artículo dice que tiene por objeto regular las relaciones de consumo, incluso las contempladas en el artículo cuarto, que ya vamos a ver, por lo que a partir de estas disposiciones que nos comenzamos a introducir en los conceptos clave del tema. Y en este sentido vamos directamente a ver cuál es la definición normativa que tenemos de relaciones de consumo, ¿sí? O de relación de consumo, que es la que tenemos en el artículo 4. A ver, algún voluntario adicional ¿Le que leo, se profe? integre al artículo. Sí, adelante. Le leo, profe. Relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio a quien lo adquiere o utiliza como destinatario final. La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones de consumo. Bien, buenísimo. Perfecto. Lo primero que advertimos es que la relación de consumo es una relación de tipo jurídico, ¿sí? Es una relación jurídica entre un proveedor y un consumidor final, ¿sí? Que ahora luego vamos a ver qué entendemos por proveedor y qué entendemos por consumidor final. En tanto, relación jurídica,
Por supuesto, vincula a dos sujetos, uno en calidad de deudor, otro en calidad de acreedor, por medio de un vínculo jurídico. Esto es un concepto que es general, lo mencionamos sencillamente a modo de repaso, no vamos a entrar en pormenores, en el entendido que todos lo tienen claro, salvo que alguno tenga una duda. Y en lo que es el ámbito concreto de la materia que estamos tratando, por medio de esta relación jurídica, el proveedor provee un producto o presta un servicio que es adquirido o utilizado por un sujeto que vamos a denominar consumidor final. Otra particularidad importante de esta disposición, de este artículo 4, es que alude a la onerosidad, ¿sí? Ahí como bien estaba poniendo Patricia en el chat. Entonces, en la medida que la disposición normativa dice que es una relación jurídica onerosa, se sostiene que ingresan en el ámbito de aplicación de la ley tanto los contratos conmutativos como también los contratos aleatorios, ¿sí? Recuerdan del curso de obligaciones que los contratos onerosos se dividen en se clasifican, mejor dicho, en conmutativos y aleatorios. Siendo algunos ejemplos de contratos aleatorios, por ejemplo, ¿cuáles? Sí, Victoria. Perdón, Víctor. Los contratos de renta vitalicia. Bueno, sí, sí, pero alguno capaz que más como en forma evidente que se les ocurra. Valeria. Son los que tienen ganancia incierta, como los de sorteos. Sí, sí, refiere a una contingencia incierta de ganancia o pérdida. En primer término, yo estaba pensando en el contrato de Yo sé, seguro, ¿sí? ahí Sería va, como, iba a decir, como el los ejemplo seguros. paradigmático, pero también en el sentido que comentaba Valeria, todas aquellas relaciones contractuales que pudieran perfeccionarse en el marco de, por ejemplo, certámenes o promociones donde se pueda adquirir un premio, ¿sí? Eso también es bien importante. Ahí vi que en el chat que pusieron seguros de vida, sí, está bueno el ejemplo, pero traten también de pensarlo como categoría más macro, más general, por algo que ahora luego les voy a comentar. Profe, Sí. perdón, que esto tiene que ver como que la ley lo que hace es regula tanto la relación que se da porque yo adquiero un producto o un servicio pagando por él, o se asimila a una relación cuando yo recibo un producto o un servicio, como en el caso de las promociones. O sea, me Sí. vinculo con alguien por una futura relación de consumo, una eventual, eso la eventualidad de una Bueno, relación de consumo. o en ocasión de ella. Ahora ya pasamos a eso. Entonces, en principio la ley requiere la onerosidad y entonces habrá onerosidad toda vez que una de las partes en la relación de consumo obtenga una utilidad proporcionada por la contraria, ¿no? Típico concepto de onerosidad y que considera equivalente a la que brinda a la vez. Entonces, en este sentido, el proveedor recibe una contraprestación económica equivalente, según los criterios de la equivalencia que ya conocemos, al valor del producto o servicio que entrega el consumidor final a cambio de la misma. Se incluyen también las prestaciones públicas onerosas, ¿sí? Cobradas por el Estado, siempre y cuando el pago de los tributos tenga un equivalente en un servicio que se brinda. No vamos a entrar mucho más en detalle de esto porque si hay un equivalente, un servicio, ¿no? Es algo más bien como de derecho tributario, como un análisis teórico más profundo de lo que podríamos hacer acá, pero tengan presente que el Estado no se encuentra ajeno a esta regulación. Y el inciso segundo también hace alguna referencia a la gratuidad, es decir, si bien la onerosidad es de principio, la propia ley dice que se consideran abarcadas la provisión de productos o la prestación de servicios a título gratuito, o sea, aún las que se hagan a título gratuito cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, y en este sentido las equipara. Sería, por ejemplo, la situación de muestras de productos, demos de servicios, ¿sí? Prestaciones, para hablar de algo como más contemporáneo, de servicios digitales que se realizan en forma gratuita y conjuntamente
a la provisión de servicios o productos onerosos, ¿sí? Sería como todas esas adicionales o incentivos gratuitos que se dan en función de una eventual relación de consumo, sí, más allá de que tenga una nota de gratuidad, como bien comentaba Valeria, se equiparan por la normativa a las relaciones de consumo, atribuyéndole todas las consecuencias jurídicas que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Los días o meses de prueba que ofrecen algunas plataformas, sí, muy bien, y ejemplos se podrían encontrar varios. También las muestras gratis de productos cosméticos, como para dar como un ejemplo bien claro en el que ustedes podrían identificar que se podría producir un daño a un consumidor, por ejemplo. Sí, todo eso está en el marco de lo que estamos hablando. Y se excluyen, como vamos a profundizar más adelante, pero ya se los adelanto, en principio los contratos entre proveedores. Entonces, en base a lo que ya venimos viendo, ustedes ya se podrán dar cuenta que, dada una determinada situación jurídica que se nos presente, ¿sí? O un caso práctico que tengamos que resolver, ya sea en el curso o en cualquier ámbito del ejercicio profesional, lo primero que tenemos que ver es si esa situación que estamos analizando se enmarca o no en el ámbito del derecho al consumo. ¿Sí? Nos tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿esto podría enmarcarse en el ámbito del derecho al consumo? Si la respuesta es sí, lo vamos a analizar bajo el marco normativo que estamos tratando. Si la respuesta es no, vamos a ver bajo qué marco normativo se regula. Si es alguno de los que ya venimos estudiando y ustedes ya han aprendido, u otro. Pero lo importante que quiero que se queden es que a nivel de método, siempre, en primer lugar, antes de empezar a analizarlo, en cuanto a sus particularidades, tenemos que hacernos esa pregunta para ubicarnos correctamente en qué marco normativo estamos, ¿sí? La relación de consumo, entonces, tiene dos elementos, ¿sí? Estos dos elementos nos van a permitir ir a un concepto completo de la definición que estamos tratando. En primer lugar, los elementos subjetivos de la relación de consumo refieren a los sujetos que se vinculan por medio de la misma, ¿sí? Esto es, proveedores y consumidores. Para tipificar una relación de consumo, las partes deben constituirse en un proveedor y un consumidor o usuario, de acuerdo con los conceptos que a tal efecto provee el artículo 2 que aún no hemos analizado. Y en cuanto a los elementos objetivos o materiales, se refiere al contenido específico, ¿sí? A la sustancia específica que tiene que tener esta relación jurídica tan particular que es la relación de consumo para que sea específicamente calificada o tipificada como tal, de acuerdo con el artículo 4, que ya analizamos, concluyendo que la relación de consumo está dada por la provisión de un bien o la prestación de un servicio a un consumidor o usuario que lo adquiere o utiliza como un destinatario final. Los elementos materiales aluden precisamente, como están preguntando en el chat, como les decía, a la sustancia de esa relación. ¿Cuál es el contenido que tiene que tener? No a los sujetos que le involucran, es decir, a las partes, sino a la sustancia. O sea, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que haya una relación de consumo? Bueno, la provisión de un bien o servicio por parte de un proveedor a un consumidor o usuario que lo adquiere o utiliza como consumidor o usuario final, sí, como destinatario final. Los términos adquisición y utilización son términos que se dice a nivel de doctrina, son generales y neutros. ¿Qué significa esto? ¿Qué les parece? ¿A alguien se le ocurre que haya leído cuál es la consecuencia que puede tener esto? Porque es bien importante a nivel práctico. Profe, perdón, antes que le contesten. Usted Sí. dijo los elementos subjetivos y objetivos, que en el objetivo estaba el material. El material es lo mismo, objetivo o material. Ah, bien. Bien. Que los términos sean generales y neutros
significa que cualquier contrato de los que ustedes conocen y van a estudiar en profundidad el curso que viene de contratos, pueden devenir en una relación de consumo. Siempre que no esté comprendido en alguna exclusión, todos estos contratos podrían perfeccionarse en el marco de una relación de consumo. Por ejemplo, una compraventa, ¿sí? Una compraventa típica como nosotros conocemos podría devenir una compraventa de consumo. O un mutuo, por ejemplo, o un arrendamiento. Todos los tipos contractuales que ustedes conocen podrían terminar siendo estudiados bajo el ámbito del derecho del consumo, verificándose el elemento subjetivo y objetivo, ¿sí? Si en el marco de esa relación contractual se verifica el elemento subjetivo y el elemento objetivo que nosotros analizamos, más allá de que, por ejemplo, sea un contrato de compraventa común y corriente o un contrato de mutuo, si se verifican esos supuestos, vamos a estar abarcados por el ámbito de la regulación que estamos estudiando. De ahí que, como les decía antes, siempre el paso 1 ante un determinado caso es hacer el ejercicio de ver si estamos en el ámbito de las relaciones de consumo o no. ¿Entendieron esto que les acabo de explicar? Porque es bien importante para entender cómo estas disposiciones que estamos estudiando después se empiezan a entremezclar o interconectar con los conceptos generales que ustedes ya conocen. Si Yo, tienen algún- profe, tengo una consulta, porque en realidad, como si te pones a pensar, por ejemplo, en eso que usted dijo hoy de los servicios, de las prestaciones públicas, ahí también, por ejemplo, tenemos el elemento subjetivo y objetivo, pero ¿cómo nos damos cuenta si realmente estamos dentro de esta normativa o por fuera? O sea, teniendo los elementos, ¿estamos en esta normativa? Sí, exacto. Ese es el análisis que hay que realizar. Exactamente. Es el paso 1 del análisis. La pregunta es, dada la situación jurídica que yo tengo, ¿hay relación de consumo o no? Para determinar eso, tengo que ver si se verifican los elementos subjetivos y acumulativamente si se verifican los elementos objetivos o materiales. Y en base a ese análisis, tendríamos la respuesta. Claro, no siempre es tan fácil, ¿no? Como todo en la práctica, no todos son casos fáciles, también hay casos difíciles. Pero bueno, la idea es que ustedes de acá se vayan conceptualmente con las bases teóricas. Si hay alguna cosa puntual que les interese ver, por supuesto lo vemos. A nivel de elementos subjetivos, dijimos entonces, tenemos el proveedor y el consumidor o usuario. El artículo 3 es el que nos indica cuál es el concepto de proveedor. ¿Quién lo lee? Alguien que no haya leído, así se animan con alguna participación oral y yo descanso un poco también. Lo leo, profe. Bueno, Artículo 3. Proceso de asignación de responsabilidad por daños en el derecho de consumo, del consumo. eso, El proceso... perdón, 3. Ah, no, perdón. Yo eso no tengo tampoco. No, yo tampoco. Dije, ¿y eso dónde lo sacó? Perdón. Está bien, está bien. Agarré mal la hoja. 3. Artículo 3. Proveedor es toda persona física o jurídica nacional o extranjera, privada o pública, y en ese último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo. Bien, y entonces, antes de empezar a desglosar el concepto de proveedor, que tiene algunas notas bien importantes, la definición debe necesariamente coordinarse con la definición de producto, que es la del artículo 5, que dice que producto y servicio. Las dos cosas define el artículo 5. ¿Leemos? ¿Me leo, profe? Sí. Producto es cualquier bien corporal o incorporal, mueble o inmueble, servicio, es cualquier actividad remunerada suministrada en el mercado de consumo, con excepción de las que resultan de las relaciones laborales. Bien.
Como ustedes ya saben, a partir del artículo 460 del Código Civil, privado 1, debe considerarse bien todo aquello que tiene una medida de valor, puede ser objeto de propiedad, ya sean bienes corporales, incorporales, muebles o inmuebles. Esta definición amplia es la que se sigue en el artículo 5, como surge sin mayor dificultad interpretativa. Y servicios refiere básicamente a aquellos que se brindan a través de los contratos de arrendamiento regulados en el Código Civil, o sea, de arrendamiento de cosas, arrendamiento de servicios o arrendamiento de obra. No vamos a entrar a las particularidades específicas, siempre teniendo en cuenta que estos tipos contractuales se insertarían, sí, en el marco de lo que es una relación de consumo en estos supuestos, y abarca también algo bien importante, porque va a ser la situación que la mayoría de ustedes van a estar cuando egresen de esta facultad, a los arrendamientos de servicios vinculados al ejercicio de profesiones liberales. ¿Sí? La provisión de los servicios profesionales que nosotros realizamos está comprendida en el marco de las relaciones de consumo, sí, aquellas que nosotros realizamos como abogados y como escribanos. También es importante tener presente que más allá de otras normas que regulan la profesión, sí, no son las únicas y de distinta naturaleza jurídica, los servicios profesionales que nosotros como abogados y o escribanos prestamos a nuestros clientes son también servicios que están comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, siempre que se verifiquen los elementos subjetivos y objetivos, como hablamos. Entonces, el proveedor es todo sujeto que en forma profesional, dice el artículo 3, en forma profesional, produce, importa, distribuye o comercializa productos o servicios, de acuerdo al concepto que ya analizamos, para su introducción en el mercado y su adquisición o utilización por parte de consumidores y usuarios finales. Aunque estas categorías que menciona el artículo 3, producción, creación, construcción, importación, distribución, comercialización, si bien son bastante amplias y quizás podemos no encontrar otra, la doctrina entiende que no son taxativas, por lo que la definición abarcaría básicamente a todo sujeto que en forma profesional interviene de algún modo u otro en el proceso que va desde la producción hasta la comercialización final de un producto, ¿sí? En cualquier etapa de esta cadena. Es una definición bien amplia, como ya se dan cuenta. También, si bien esto no surge expresamente del artículo 3, en principio tiene que ser una actividad profesional, pero vista en forma onerosa, porque esto surge del punto del artículo 4, que ya lo vimos, o gratuita, en el caso eventual que dispone también el artículo 4, y la ley exige, sí, a texto expreso, un elemento más, que es que la actividad sea profesional. Y en este sentido, las distintas legislaciones a nivel de derecho comparado, que esto en realidad se los comentamos para que tengan un panorama más amplio de lo que es la regulación, y siempre está bueno ver cómo estos puntos se regulan en otras jurisdicciones, proveen soluciones distintas en este sentido. Por ejemplo, en Argentina sí se requiere la profesionalidad, en Chile no se requiere la profesionalidad, sino la habitualidad, y Brasil y Paraguay no exigen ni esta nota de profesionalidad ni esta nota de habitualidad. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué significa en el marco de la normativa uruguaya que la actividad se desarrolle de manera profesional? ¿Qué les parece? Víctor, no sé si querías aportar algo sobre esto o sobre otra cosa. No sé si me voy a equivocar, pero había leído algo sobre, por ejemplo, cuando se traba la relación entre proveedor y consumidor, había leído que Gamarra y Marín, por ejemplo, ellos estaban en la postura de que el servicio, o sea, que no había una relación de consumo cuando el servicio era utilizado como un beneficio económico para el que lo adquiere, por ejemplo, cuando lo adquieren con un bus, por ejemplo, ellos dicen que no aplicaría la ley de relación de consumo. Claro, lo que pasa que eso, Víctor, estás en el marco estás analizando desde el lado del consumidor, eso sí ya lo vamos a ver, ahora estamos viendo del lado del proveedor, o sea, ¿qué es lo que implica que el proveedor sea un proveedor profesional?
Eso Ah, sí, está. tiene que ver con el consumo profesional o el consumo empresarial, que es a lo que vamos luego de terminar este tema. Bruno. Yo creo que lo entiendo como que haya una empresa constituida. O sea, no entiendo como de esa forma. Bueno, asimilarlo, cuando tú hablas de empresa, hablas persona jurídica, ¿verdad? Sociedad comercial, entiendo. Claro. Algo que me digas que no es eso. Bueno, eso en realidad, sí, ahí tenemos que hacer una corrección, porque si leen la primera parte del artículo 3, dice que proveedor es toda persona física o jurídica. Sí, no es un concepto que necesariamente se asocie a la existencia de una sociedad comercial, en el sentido que esta figura es la única que puede realizar una actividad de proveedor profesional. Valentina. Profe, yo como que se me viene a la cabeza una persona, física o jurídica, pero de que sea eso tu trabajo, tu remuneración diaria, digamos. Bien, ahí se va acercando. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Si no, vamos directamente a la Que doctrina. que tenga una experticia en la materia que está ofreciendo. Bien. Zafir, que acá recogí la definición porque creo que de lo que yo he leído es como la que lo explica en forma más clara para que ustedes lo puedan comprender, sostiene que el espíritu de la ley, o sea, lo que la ley quiso regular, fue apuntar al concepto de profesional como aquel sujeto que desarrolla una actividad en forma habitual, pero no solo habitual, sino con conocimiento específico de la misma, ¿sí? O sea, ahí conjugamos bien los dos elementos que decían tanto Valentina como Analía, excluyéndose, en consecuencia, la provisión ocasional o aislada de productos y servicios, lo que ella dice, esto es, o sea, sería sinónimo de la provisión amateur, ¿sí? La provisión de servicios amateur o de productos. Un ejemplo bastante claro para que puedan visualizar esto podría ser, por ejemplo, yo tengo mi auto, vendo mi auto, lo vendo una vez porque lo quise vender o por cualquier otro motivo. Eso no quiere decir que yo desarrolle actividad automotora, por ejemplo, porque no lo hago habitualmente. También con mi casa. Lo realicé una vez de manera ocasional o aislada, no quiere decir que esto sea mi actividad habitual ni que tenga conocimiento específico de la misma, porque en realidad yo soy abogada, no soy automotora y no soy inmobiliaria, ¿sí? Obviamente es un ejemplo didáctico, ¿verdad? No quiere decir que en todas las situaciones sean así, hay que analizar caso a caso, pero es como un ejemplo bien evidente para que logren entender la distinción teórica que estamos realizando. ¿Les quedó claro este aspecto? Profe, ¿puede repetir desarrolla actividad habitual y qué? Porque me quedé con la palabra de Analía y Sí. no me voy a acordar. Eh, en este concepto que vimos, para que se verifique el elemento de profesionalidad, tiene que tratarse de un sujeto que desarrolla una actividad en forma habitual y con conocimiento específico de la misma, o sea, de la actividad que realiza, ¿sí? Acumulativamente tienen que darse estos dos requisitos. Bien, y del otro lado de la relación de consumos, en el otro extremo tenemos al proveedor y en el otro extremo tenemos al consumidor o usuario. Terminológicamente, consumidor y usuario es una distinción conceptual que creo que Mariño es el que más lo utiliza en nuestro país, digamos. Si Ben Zafir, si no me equivoco, ya no hace esta distinción. De todos modos, es una cuestión de ir más o menos en detalle en el texto de la ley, tiene alguna particularidad conceptual que lo vamos a ver ahora, pero bueno, les comento esto como advertencia, porque si uno lee una bibliografía va a encontrar que se habla de consumidor y usuario y en otra solo de consumidor. Pero a los efectos de lo que estamos analizando, o sea, los efectos de las consecuencias jurídicas, no hay mayores particularidades. Lo vamos a ver todo igual, pero para que sepan.
Entonces, el artículo 2 es el que define quién es el consumidor. Los escucho. Lo leo, profe. Sí, Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella. No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización. bien. Entonces ya vemos que el artículo 2 nos dice qué es lo que es qué es un consumidor y qué no es un consumidor. Valeria, Sí, hace referencia el concepto de consumidor final, que es para distinguir cuando estamos frente a un consumidor o no. Por ejemplo, un consumidor final es aquel que utiliza el producto o el servicio para su beneficio directo o, por ejemplo, en función de una relación de consumo. Si yo comprara sándwiches en una confitería y para un cumpleaños, si bien los invitados no serían quienes hayan adquirido el producto, estarían en relación vinculados a esa relación de consumo. Y por otro lado, determina que no es consumidor quien adquiere un producto o un servicio para introducirlo a una cadena productiva. Por ejemplo, bien. si yo compro una heladera para usar en mi casa, sería consumidor final. Pero si yo compro heladeras para un supermercado o una heladera para ponerla en un supermercado, no estaría regulada bajo esta disposición normativa. No sé, compro harina para hacer una torta, soy consumidor final. Compro harina para hacer tortas para vender, no sería consumidor final. Bien, bueno, bien al detalle la explicación. Vamos a ir viendo pormenorizadamente y con pausa todos los elementos que ya tiró muy bien Valeria. Entonces, obviamente, ya lo leímos, el artículo 2 contiene una definición normativa, ¿sí? Una definición estipulativa de lo que es un consumidor y lo que es un usuario. ¿Sí? Es la propia norma la que nos va a decir qué es lo que es y qué es lo que no es. Obviamente complementado con las interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales en la materia, pero como ya ustedes pueden observar, en esta materia nosotros tenemos algo bien importante, que es que el propio texto normativo nos va dando todas las definiciones de estos conceptos, teniendo en cuenta qué es lo que quiso regular. Entonces, el consumidor es el sujeto que participa de la relación de consumo como destinatario final de productos o servicios. También se menciona la figura del usuario, como les dije, Mariño principalmente hace esta distinción, que es el que se vincula a la relación de consumo con el proveedor, pero no como el sujeto que adquiere el producto o el servicio directamente, sino como quien utiliza así una relación más bien asociada al uso y no la adquisición. Y por último tenemos una tercera figura que bien la comentaba Valeria, en cuanto a que también se considera abarcado por esta regulación al tercero afectado por la relación de consumo, ¿sí? Por ejemplo, cualquier sujeto que podría ser afectado por las consecuencias jurídicas de un desperfecto de un producto adquirido en el marco de una relación de consumo, etc. Ahora lo vamos a ver bien. Entonces, el consumidor es toda persona física o jurídica, ¿sí? No hay un motivo a priori para excluir a la persona jurídica, ¿sí? Sino que esta exclusión se va a dar en algunos casos por ciertas particularidades asociadas a que no se trata de un consumo final, que adquiere o utiliza como destinatario final productos o servicios, o por exclusión que no los integra a procesos productivos de distribución o comercialización, ¿sí? Y cuando estos productos se adquieren de un proveedor profesional, ¿sí? Ahí vemos cómo vamos coordinando la definición de relación de consumo, de proveedor, de consumidor, para llegar a estos conceptos interrelacionados. ¿Y qué significa que un producto se adquiera como destinatario final o que un servicio se utilice como destinatario final? Bueno, que lo que se adquiere
por el sujeto identificado como consumidor no sale de su esfera de consumo o utilización, es decir, que el destino tiene que ver con el consumo personal o de su entorno social cercano. ¿Sí? No se trata precisamente como de esos ejemplos que identificaba Valeria en cuanto a la adquisición de productos para reincorporarlos a un proceso productivo, y ahí ella había dado un montón de ejemplos muy útiles. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la categoría del sujeto afectado a la relación de consumo, sin ser consumidor o usuario estrictamente, se podría entender que es una categoría residual que precisamente el fundamento que tiene o la intención que tuvo el legislador al incluir este giro en función de ello, o sea, en función de la relación de consumo, sería como aludir o incluir a aquellos sujetos que se encuentran circunstancialmente expuestos a daños derivados de un producto y servicio. Por ejemplo, una explosión podría ser en un contexto ocasional, ese sería como un ejemplo bien claro en que se podrían generar daños, o cualquier tipo de afectación a nivel más macro, sin ir a un ejemplo concreto tampoco, derivada de una relación de consumo sin haber sido él propiamente el que adquirió el producto o se dispuso a utilizarlo. ¿Sí? ¿Analía? Sí, para esa situación, yo acá donde he estado leyendo, hay un ejemplo de un vecino que va a la casa de al lado, explota el calefón, se ve afectado, entonces es un tercero afectado, pero en realidad el consumidor directo, el destinatario final, vendría a ser su vecino, ¿no? Exacto. Vean en ese ejemplo que el tercero afectado, para usar el término concreto que estamos manejando a nivel jurídico, no compró el calefón y ni siquiera se dispuso a utilizar, es decir, no entró al baño, no se bañó, nada de eso, y bueno, pero de todos modos se verificó un suceso de explosión y se vio afectado como consecuencia de esa relación de consumo. O sea, en función de la relación de consumo, en función de esa adquisición que produjo que alguien llevara ese calefón a su casa, la explosión se produjo y terminó afectado. Obviamente, hay que ver, ¿no? Causalidad, además, todo lo que ustedes ya conocen. No es tan lineal, pero los ejemplos sirven para ilustrar punto a punto lo que vamos viendo. Entonces, podríamos sostener que nuestra ley utiliza para calificar al consumidor un criterio que es subjetivo o finalista, porque es consumidor y usuario aquel que utiliza los productos o servicios para su consumo final, y desde el punto de vista negativo, o sea, por oposición, se trata de un consumo o utilización con finalidad no profesional, es decir, con la finalidad de satisfacer necesidades personales y no con o de un entorno cercano, o no con el propósito de reintroducirlos en forma directa o indirecta al mercado. Y esto nos lleva al tema del denominado consumo empresarial. Y la pregunta es, ¿puede el proveedor ser consumidor? Y a priori, en realidad, nada justifica que la persona jurídica sea excluida cuando es destinatario final de los productos o servicios. Mismo lo dice el artículo 2, consumidor es toda persona física o jurídica. Lo que sucede, dice Zafir, es que, por ejemplo, la persona jurídica que no integra el producto o servicio en forma real y efectiva, colocándolo nuevamente en el mercado, sí podría considerarse consumidor. Y la trascendencia de esto tiene que ver, desde el punto de vista práctico, con determinar si una empresa, en determinado caso concreto, podría ejercer las acciones previstas en la ley o no. ¿Sí? Esa es la trascendencia de hacernos esta pregunta. Desde una perspectiva más general, Gamarra y Mariño, que reseña esta postura en el tratado, los que tuvieron ocasión de leerla seguro ya la han visto, sostiene que en ramos generales, en definitiva, cuando un proveedor profesional adquiere productos o utiliza un servicio, en general no se verifica una finalidad inmediata de satisfacción de necesidades personales o de su grupo familiar o entorno cercano, sino la reintroducción de producto o servicio a la actividad profesional o para el desarrollo de esta última. Entonces, en este sentido, la postura sería, en general,
el proveedor no podría ser consumidor y por ende no podría estar abarcado como legitimado activo para el ejercicio de las acciones que se prevén en esta ley. A nivel de jurisprudencia, la Corte y tribunales de apelaciones a lo civil han establecido que no es consumidor ni usuario el adquirente que aplica o produce indirectamente el producto o servicio adquirido a una actividad profesional. Podríamos decir que mayoritariamente se ha seguido la postura de que no es admisible. ¿Sí, Antonio? Profe, Sí. ese tema es relevante porque es complejo, las tesis, el producto doméstico, ¿no? Que se usa para el consumo propio, electrodoméstico, computadora, que no sea para reventa. Fundamentalmente el objetivo es la reventa del producto, la ganancia de ese producto, sino que lo uses para tu trabajo, o es decir, para la casa, lo uses para vos. Claro. Pero es discutible, pero esa tesis es como probar el tema, ¿no? Porque lo puedes tener y lo puedes revender o lo puedes... Es bastante complejo, profe. Es interesante eso porque la verdad que uno no tiene la prueba fáctica del tema y además, claro, es el producto doméstico, ¿no? Ese es el tema. Exacto. Gracias, profe. Ahí empiezan precisamente los problemas que son casuísticos, porque hay que estudiarlos casos a casos, en si estamos ante una relación de consumo o no. Por ejemplo, yo soy abogada y trabajo en forma independiente, me compro una computadora, tiene un defecto, ¿es una relación de consumo o no? Y estoy legitimada para ejercer las acciones o no. ¿Lo uso totalmente para mi consumo profesional o lo uso también para mi consumo personal? Otra hipótesis distinta, pero que también nos puede llevar al mismo problema. Yo trabajo en un estudio jurídico en el que compran una heladera para el comedor de los empleados. En esa hipótesis se produce un defecto, un desperfecto, alguna situación que amerite cuestionarnos si estamos en el marco de esta ley o no, y ahí empiezan las preguntas. ¿Lo estaba incorporando al proceso productivo porque era la heladera donde los empleados guardaban la comida cuando iban a trabajar? ¿O en realidad no? Ahí empiezan las preguntas y las distintas posiciones que pueden ir surgiendo en los análisis concretos. Sí, Valentina. Claro, profe, y ahí a mí me genera esa duda, porque por ejemplo, en el ejemplo que dio Valeria de los sándwiches, supóngase que estaban en mal estado y se los dio en el cumpleaños de su círculo íntimo. En ese caso también estarían bajo la determinación de consumidor final, Sí, porque es su ahí entorno sí. cercano. Bueno, ahí O creo que siempre hay como una línea que no sabes sí, para dónde ir. ahí entiendo que no hay dudas que está abarcado por la norma. Lo que hay que ver es la categoría, si es consumidor final, porque o sea, el consumidor final porque lo adquirió para su entorno cercano, o si en definitiva los afectados son los terceros, sí, que no lo adquirieron, pero bueno, lo están consumiendo. Pero ahí creo que es un caso más claro en cuanto a que si hay hay, hay una verificación de un supuesto de la ley. Es como más claro. Me parece que ahí ya no está la discusión que hablábamos de si es finalidad profesional o no. Sí, es como otro supuesto. Pero bueno, en cuanto a este punto, tienen para entretenerse, hay sentencias, pila, si no me equivoco, Mariño en el tratado cita un montón, en la base debe haber un montón. Tienen para entretenerse con todas las discusiones que hay al respecto, si les interesa el tema, y los casos concretos también. El artículo 6, vamos a pasar ahora ya, salimos de lo que es los conceptos, que ya los vimos todos: proveedor, consumidor, relación de consumo, producto o servicio, ¿sí? Y pasamos al artículo 6, que es como el eje, ¿no? en esta materia, además de los conceptos que ya conocemos, porque precisamente describen los que son los derechos básicos de los consumidores, ¿sí? Y digo los describe y digo básicos porque precisamente el artículo dice son derechos básicos de los consumidores. Esto quiere decir que es como un umbral mínimo, ¿sí? Algo que es bastante común a nivel de lo que es la técnica legislativa de las disposiciones normativas de carácter tuitivo o proteccionista. Siempre fijan un umbral mínimo, lo que el proveedor quiera adicionar
por encima de esto, para obviamente continuar garantizando los derechos del consumidor, se permite, lo que no se puede es ir por debajo, ¿sí?, de estos derechos básicos. Los vamos leyendo, ¿les parece? Son bastante descriptivos en sí mismos. Vamos a hacer alguna precisión cuando sea pertinente. Lo importante es que son también derechos que sirven como orientación interpretativa, ¿sí?, tanto de la ley como de situaciones jurídicas concretas. ¿Algún voluntario que empiece a leer? Capaz que nos dividimos porque son varios. ¿Nadie? ¿Se cansaron Arranco, ya? arranco Yo por el leo, A. profe, yo leo. Perdón, Adelante. yo leo, profe. Bueno, vamos a poco. Se van turnando. Bueno, ¿quién empieza? Dale, empezá tú. Bueno, son derechos básicos de consumidores a la protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos. B. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate. C. La información suficiente, clara y veraz en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas. D. La protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión y cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos en la presente ley. Bien, ¿y alguien más? Bueno, Así dejamos descansar a Valeria. Gabriel, ¿te animás? Me animo. ¿Mm? La asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor y ser representado por ellas. F. La efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. G. El acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y resarcimiento de daños mediante procedimientos ágiles y eficaces en los términos previstos en los capítulos respectivos de la presente ley. Bien. Vean entonces cómo esta descripción de derechos prevé derechos básicos que son bastante amplios. Esta disposición, si ven en el INPO la referencia está reglamentada, ¿sí? Hay algunos decretos particulares, más allá del general que yo les mencioné, que si tienen interés los pueden mirar, no lo vamos a ver ahora, que van como concretizando algunas cosas muy puntuales de estos temas. Pero, en general, esta lectura de los derechos básicos nos lleva a distinguir que, cronológicamente, la ley contiene regulación referente a 3 momentos vinculados al consumo. Tiene regulación referente al periodo previo al consumo, al acto de consumo o al uso de productos o servicios, y también al periodo posterior al consumo o utilización de los productos o servicios, ¿sí? Todo esto regula la ley. Regula consecuencias o cuestiones específicas para estos 3 momentos. El periodo previo a la relación de consumo, regula el acto de consumo o el uso de producto y el periodo posterior a ese acto de consumo. Todo lo cual se materializa en regulación específica vinculada. En primer lugar, y bien importante, que esto seguro ya lo vieron en obligaciones, a la obligación del proveedor de informar al consumidor y usuario y de actuar de buena fe en el periodo previo al acto de consumo, pero no solo en el periodo previo, sino durante y después del mismo, y en este sentido prevé un sistema específico de remedios para la reparación de los daños causados por el incumplimiento de esta obligación, ¿sí? Esto es a modo de titular, ¿sí?, de introducción. Esto lo vamos a ir viendo mayormente en la clase próxima con más grado de detalle. También prevé
remedios específicos para el consumidor ante el incumplimiento de la prestación ofertada, ¿sí? No ya ante el incumplimiento de la obligación de informar o actuar de buena fe, sino a la sustancia, ¿sí? Al incumplimiento mismo de la prestación ofertada o comprometida por el proveedor. También hay regulación específica en este sentido. Y por último, hay regulación específica vinculada a la responsabilidad por daños ocasionados a consumidores y usuarios por productos y o servicios defectuosos, ¿sí? Estos serían los grandes ámbitos regulatorios que prevé la ley, ¿sí? Vamos a tratar de agotarlos todos, pero vean que es una regulación que es sumamente amplia y está inspirada como consecuencia de estos derechos básicos. Como que la lógica de la ley es, bueno, establezco, consagro una serie de derechos básicos de los consumidores y también consagro remedios específicos o consecuencias jurídicas específicas para que estas personas que se categoricen como consumidores en el marco de la definición que ya analizamos puedan ejercer estos derechos, ¿sí? Puedan hacerlos valer. Y ahí es que conectamos estos derechos con estos ámbitos regulatorios de la ley 17.250 y la normativa complementaria que les acabo de comentar. Entonces, en estos minutos que nos quedan, vamos a comenzar por lo que tiene que ver con el incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe e informar. Lamentablemente, aunque nos gustaría, no vamos a poder ir uno a uno con los artículos, es una ley muy larga. Pero bueno, vamos a tratar de que se queden con los lineamientos teóricos generales, ¿sí? Entonces, como les comentaba, uno de los posibles hechos dañosos en el marco del derecho de daños a consumidores y usuarios, partiendo de la base que se sigue el mismo esquema, ¿sí? Acá no hay una variación del cuadro que les mostraba el profesor Hugo Díaz al comienzo de la clase, ¿sí? Daño, hecho daños, causalidad, relación, atribución, todas esas cosas se aplican acá, ¿tá? No vamos a repasarlo porque partimos de la base que ya lo saben, pero siempre tengan el esquema en la mente al estudiar el tema. Entonces, uno de los posibles hechos dañosos en el marco de este subsistema que estamos estudiando es el incumplimiento por parte del proveedor de la obligación de actuar de buena fe e informar, ¿sí? Esta obligación, más allá de lo que ya vimos del artículo 6, literal C, que es como la consagración máxima del derecho al que el consumidor obtenga información suficiente, clara, veraz, en idioma español, sobre los productos o servicios que pretende adquirir o utilizar, surge también del artículo 7, en tanto establece que todos los productos o servicios cuya utilización puede imponer riesgos para la salud o para la seguridad de los consumidores y usuarios deben comercializarse observando normas o formas establecidas o razonables, ¿sí? Que alude a la utilización de signos indicativos y demás de ese tipo de situaciones o contingencias. También el artículo 8, que cuando refiere a los productos peligrosos o nocivos, establece la obligación del proveedor de informar en forma clara y visible sobre la peligrosidad o nocividad, sin perjuicio de otras medidas que puedan tomarse en cada caso concreto. Ahí vemos cómo la ley establece un umbral mínimo, ¿sí? Dice, como mínimo tendrías que informar en forma clara y visible que son peligrosos o nocivos. Todo lo que tú quieras adicionar para lograr esta protección, mucho mejor, pero tendrías que respetar este umbral mínimo. E incluso de autoridad administrativa, dice el artículo 9, podrá prohibir la colocación de productos en el mercado, excepcionalmente en forma fundada, cuando estos representen riesgos graves para la salud del usuario y demás. A nivel práctico, este artículo 10 se concretiza 9 se concretiza bastante. La unidad de defensa del consumidor a veces hace como recalls de productos que lo saca del mercado por descubrirse fallas que son peligrosas y demás.
Entonces, este hecho dañoso que se vincula con el incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe e informar del proveedor, tiene que ver con el fundamento que ya vimos, que subyace a toda la regulación del derecho de consumo, pero en este caso se ve más específicamente vinculada a lo que es la contraposición en los sistemas expertos y la confianza del consumidor con relación a la expectativa del funcionamiento correcto de dicho sistema, ¿sí? Y la tutela de la expectativa del consumidor de que el proveedor les proporcione información que es suficiente, clara y veraz para la utilización del producto o servicio respectivo que se le está ofreciendo, ¿sí? Esto en el entendido de que la información es la base para la toma de decisiones racionales y adecuadas, ¿sí? Yo no puedo entender, para hablarlo como en forma más clara y lineal, qué es lo que estoy comprando, qué es lo que estoy utilizando y cuáles son los riesgos asociados en forma completa y total, y no tengo la información suficiente sobre ese producto o ese servicio. Y es el proveedor el que tiene la obligación de informar, es decir, proporcionar la información suficiente sobre el producto o el servicio que introduce al mercado. Y cuando hablamos de buena fe, hacemos alusión a la buena fe. ¿En qué sentido? ¿Ustedes se acuerdan que la buena fe podía tener dos sentidos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron? La buena fe en sentido subjetivo y la buena fe en sentido objetivo. ¿Conocen esa distinción? ¿La Yo no, trataron? profe. ¿No? Ahí Juan García puso que sí. ¿Alguien más la conoce? Bueno, la buena fe subjetiva, a grosso modo, tiene que ver con una situación subjetiva de la persona, se vincula con la ignorancia o el desconocimiento de ciertas situaciones, en tanto la buena fe objetiva tiene que ver con un parámetro de conducta. En este caso, cuando hablamos de la obligación de buena fe, de actuar de buena fe el proveedor, hablamos de la buena fe objetiva, ¿sí? La ley impone al proveedor una actuación leal, una actuación honesta, una actuación de cooperación en el desarrollo de la función contractual, y esto comprende informar a consumidores, ¿sí? Por tanto, la obligación de informar quedaría como comprendida dentro de la obligación de actuar de buena fe. Sería como una derivación, ¿sí? Para una parte importante de la doctrina. Por eso es que se estudian conjuntamente. Si decimos incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe e informar, sería como una derivación. ¿Antonio? Sí, profe, con respecto a a la subjetiva, ahí implicaría, por ejemplo, el tema de un profesional de la informática, por ejemplo, que es mente superior. Entonces, claro, maneja todo un montón de programas que la gente normal, común o ignorante no maneja, pero lo peor de todo es que si no se tiene buena fe ética y moral, eh, en caso también los profesionales, ¿no? Va a repercutir directamente en la persona que confía, ¿no es cierto? Ahí está la confianza, ¿no? La lealtad para la mente superior, y ahí es donde hay el problema que, por ejemplo, alguna transferencia de dinero, por ejemplo, un caso real ahí que está pasando todos los días, que uno confía en hacer una transferencia o un tema internacional, ¿no? Y uno confía en expertos y al final terminás en un problema. También en tu empresa, ¿no? Gracias, profe. Claro, ahí vemos cómo se vincula lo que es la buena fe subjetiva con un estado de conciencia, de tener más o menos conocimiento, con la buena fe objetiva que tiene que ver con el deber de conducta que tiene que desplegar el proveedor. Vean entonces que la ley califica, e incluso expresamente, e incluso en el periodo precontractual, a la obligación de actuar de buena fe, valga la redundancia, como una obligación. Extremo que no es menor, puesto que, como ustedes ya saben, recuerdan cuando vimos responsabilidad precontractual, existe toda una discusión a nivel de lo que es el derecho común, si recuerdan, en cuanto a que si
la buena fe es un deber, es una obligación y cuál es la consecuencia jurídica de eso. En este caso, la ley de relaciones de consumo se pronuncia en cuanto a que el actuar de buena fe es una obligación de fuente legal, posee naturaleza obligacional e incluso es tal en el periodo precontractual, ¿sí? Esto es bien importante. Y ya con esto vamos redondeando. La regulación de la obligación de actuar de buena fe tiene consagraciones genéricas en el artículo 6, en sede de derechos básicos, y también tiene consagraciones específicas, de las cuales ya algunas les mencioné. Artículo 8, artículo 9, artículo 10, ya lo leímos. Les doy algunos otros artículos para que puedan ir leyendo en casa con la lectura, y capaz si tienen alguna duda el lunes los volvemos a ver. Artículos 12, 15, 17, 19, 26 de la ley refieren a la información y contenido específico que debe tener la oferta. Artículo 22 alude a prácticas abusivas de la oferta que suponen un incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe por parte del proveedor. Artículo 24 refiere a un tema bien importante que es la publicidad engañosa, que da muchos problemas, hay muchos problemas con eso. Y también el artículo 11 refiere a obligaciones específicas vinculadas a la buena fe que rigen con posterioridad al acto de consumo, ¿sí? Y por último, antes de decirles bien con qué vamos la clase próxima, es importante tener presente que en materia de obligación de informar, desde el punto de vista procesal, y acá se vincula a lo que yo les estaba comentando al principio de cómo esto tiene una regulación interdisciplinaria, desde el punto de vista procesal, existe una inversión de la carga de la prueba respecto a la veracidad y exactitud material de los datos de hecho contenidos en la información o comunicación publicitaria. Punto que específicamente, de acuerdo con el artículo 26 de la ley, corresponde al anunciante. ¿Sí? Esto es como un dato importante procesal, que está bueno lo tengan presente. Después, si ustedes les parece, leen el artículo 26, perdón, para ya tener la norma leída. Sí, Valeria. El anunciante es el proveedor. O sea, el que Bueno, ofrece el producto. podría hacerlo o no. Podría hacerlo o no. Bien, creo que por hoy ya fue bastante información. Si seguimos avanzando mucho más, capaz que se entreveran. Clase próxima, aprovechen el viernes para estudiar, que no vamos a tener clase, para leer bastante. Vamos a seguir con los daños por incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe. Vamos a ver daños causados en virtud de productos y servicios defectuosos. Y bueno, vamos a ver los remedios, prescripción y caducidad, ¿sí? Gracias, profe, por todo. Muy buena clase. Gracias. ¿Les quedó alguna duda? ¿Quieren ver algo ahora adicional? O el lunes, si no, si estudian el tema, procesan y tienen alguna duda, vemos todas las preguntas que tengan, ¿les parece? Profe, Bárbaro. Gracias por la Gracias, clase. profe. Por favor, a ustedes. Sí, Carlos. una aclaración para el grupo en realidad. Ujú. Yo conseguí el capítulo que faltaba en el libro y lo publiqué en el grupo de WhatsApp. Así que ¿cómo es? El capítulo 9 que faltaba, ya lo puse, son 57 páginas. Bueno, entonces tienen bastante para leer el viernes. La, No tienen la excusa. verdad, Estudiar la todo. verdad que sí. Tienen un montón de días. Bueno, aprovechen a leer, que es un tema súper importante y cualquier duda la vemos. Bueno, Bárbaro. Muchas buena jornada. gracias. Adiós. Chao, chao.